Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba del distribuidor de Honda Civic de sexta generación con motor T15V de tipo carburado. Tenemos en la mesa el distribuidor, tapadera y rotor, módulo extra, cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería 12 voltios. Comenzando con el módulo, tenemos que este es de tipo Hitachi de 4 pines. Tiene B1 y B2, son corrientes, T es tacómetro y C es negativo de bobina. Tenemos el distribuidor, este es electrónico de tipo inductivo, tiene todos los componentes dentro del mismo distribuidor. Como señal de entrada tenemos el imán, la pieza metálica, el reductor y abajo del reductor va el captador del módulo encendido. Como procesamiento de señal y señal de salida tenemos siempre el módulo encendido y el actuador tenemos que es la bobina que está por acá. En conexiones, las primeras dos son positivas. La primera viene del conector, la segunda va hacia la bobina, segunda corriente, la tercera es tacómetro, va al conector y la cuarta línea es negativo de bobina y va hacia la bobina. Tenemos el conector por acá, si lo vemos así, vemos que la primera línea es la línea de tacómetro y la segunda es positiva. Para propósitos de prueba solo necesitamos conectar la línea positiva. Y en la bobina tenemos que el orden correcto es que la línea de arriba es positiva y la línea de abajo es negativo de bobina. Para hacer la prueba necesitamos conectar el positivo a la línea roja del conector que alimenta tanto el módulo encendido como la bobina. Necesitamos dos negativos, uno hacia la bujía de pruebas y el otro hacia la carcasa del distribuidor. Lo podemos poner en cualquier parte del distribuidor. Adicional necesitamos un puente entre la salida de la bobina y el cable de bujías. Siempre teniendo cuidado de no pasar nuestras manos al momento de la prueba por el cable, ya que nos puede dar un chispazo. Poniendo así el distribuidor, teniendo todo conectado y al encender la batería, tiene que haber chispa en la bujía de pruebas al girar el distribuidor. Quiero que escuchen el sonido de la bobina o el sonido de la chispa, ya que nos servirá para la siguiente prueba. En el caso de este tiró chispa, pero en este distribuidor específicamente de fábrica a veces viene con estos pines invertidos. Vamos a ver qué pasa si los dejamos así como vienen de fábrica. Vamos a encender y tenemos que oír una diferencia de cómo sale la chispa. Si logran escuchar,
suena diferente la chispa. Incluso se oye como un chillido. Esto quiere decir que la bobina está mal conectada. ¿Qué pasaría si ponemos el distribuidor de esta manera? Lo primero que pasaría es que no le arrancaría. Y si llega a arrancar, lo haría de una forma con mucha dificultad. Entonces lo que tenemos que hacer es, antes de poner un distribuidor de este tipo, revisar cómo van conectadas las líneas. Entonces los vamos a poner en el orden correcto. Recuerden que la línea de arriba es positivo y la línea de abajo, viéndolo desde acá, es la negativo de bobina. Haremos una prueba más, solo para asegurarnos de escuchar la diferencia. ¿Qué otras pruebas podríamos hacer en estos distribuidores? Primeramente, el componente que más se arruina en estos distribuidores es la bobina. Entonces, la bobina se tiene que quitar del distribuidor y se tiene que probar por separado. De igual manera, el módulo se puede probar por separado, como los módulos de Hitachi que hemos visto en videos anteriores. Y solo teniendo cuidado de conectar positivo a la primera o la segunda línea, y la línea negativo de bobina tendría que ser la última línea. Estas han sido las pruebas al distribuidor de Honda Civic D15B de tipo carburado. Gracias por su atención. Les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.